Los comentarios y opiniones de las personas entrevistadas en este programa no reflejan necesariamente los puntos de vista de los productores o la cadena. Es una de las organizaciones más secretas del país. ¿Quieren hablar de secretos? Estas personas son el non plus ultra de los secretos. Y cuenta con más de 100,000 fieles seguidores en todo el mundo. Intentan salvar a toda la humanidad. Para algunos, es un culto. Cuando oyes de personas que han escapado de la cienciología, ¿de verdad han escapado? Para sus miembros, es un modo de vida. Una religión basada en las revelaciones cósmicas de un genio inspirado. Todo en la cienciología se trata de que descubras el universo dentro de ti mismo. Pero, ¿qué es exactamente la cienciología? Los cienciólogos definitivamente no son iguales. ¿Y cuál es su plan final? Los cienciólogos creen que su misión es limpiar el planeta. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos más meticulosamente guardados de la nación. Un libro cuya existencia es conocida solo por un selecto grupo. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Orígenes secretos? ¿Sociedades secretas? ¿Planes secretos? ¿Realmente existe el libro de los secretos de Estado? Cienciología. Orígenes secretos. Hollywood, California. 11 de julio de 2013. La actriz Leah Remini abandona públicamente la Iglesia de la Cienciología y forma un escándalo que involucra a la famosa organización. La tormenta de controversias aumenta cuando el periodista Tony Ortega anuncia que Remini también introdujo un reporte por desaparición de la esposa del líder de la cienciología, David Miscavige. Según Remini, la esposa de Miscavige, Shelley, no había sido vista en público durante más de 6 años. Era alguien que solía dirigir la cienciología. ¿A dónde se fue? Es decir, ¿cómo puede la esposa del líder de una organización mundial de miles de millones de dólares solo desaparecer? Vi la noticia un jueves en la mañana. Para ese jueves en la tarde, la policía de Los Ángeles decía a los reporteros, no, hablamos con ella, está bien, caso cerrado. Pero este secreto de la Iglesia de la Cienciología no es el único. De hecho, mucho de lo que se sabe de la misteriosa organización son especulaciones, incluyendo el tamaño de su membresía. Un día oí que Kirstie Alley decía que 20 millones. Siempre han exagerado su membresía. Pero sin importar su tamaño, la Iglesia de la Cienciología es indudablemente una institución adinerada e influyente. La Iglesia tiene amplios recursos. Es decir, hablamos de una organización que vale miles de millones, con un ingreso anual medido, no en decenas de millones, sino en cientos de millones de dólares. Además de sus propiedades en Los Ángeles, la organización establecida en el sur de California también posee miles de millones de dólares en propiedades en todo el mundo, incluyendo el edificio Superpower, de 100 millones de dólares en Clearwater, Florida, y la enorme iglesia de tecnología espiritual conocida como Base Trementina en Nuevo México. La sede de la iglesia, cuyos miembros la llaman Base Oro, está ubicada en un complejo de 280 hectáreas, a 140 kilómetros de Los Ángeles. Esta sede es una mansión de millones de dólares con estudio de cine. Además, el ingreso de los que no son miembros está prohibido, y se dice que el complejo está protegido por cercas con púas y búnkeres ocultos.
Aquí, los líderes de la iglesia conocida como Sea Org son protegidos de influencias externas. La iglesia de cienciología es dirigida por un grupo de monjes. Sea Org es semejante a un sacerdocio. Las personas allí no tienen contacto con el público exterior, excepto cuando realizan servicios para los cienciólogos. La vasta mayoría de los miembros de Sea Org no tienen permitido leer periódicos, no tienen permitido entrar a Internet, están completamente aislados del mundo exterior. Pero aunque la iglesia a menudo declara que es la religión nueva de más rápido crecimiento en el mundo, un creciente número de exmiembros, como Gina Miscavige Hill, la sobrina del líder cienciólogo David Miscavige, han denunciado a la organización. Este edificio azul detrás de mí es la sede del Pacífico de la Cienciología. Puedo entender por qué parece un ambiente benigno con una gran cruz en el tope. Pero la realidad de lo que sucede allí es completamente diferente. Estoy estudiando civilizaciones antiguas, intentando averiguar qué les ocurrió. Fundada en 1952 por un escritor de ciencia ficción modestamente exitoso llamado L. Ron Hubbard, la cienciología fue controversial desde su comienzo. Algunos consideraban a L. Ron Hubbard un mesías. Otros lo tildaban tan solo de loco. Ron Hubbard es mi bisabuelo por parte de madre. Es peligroso para mí incluso sentarme aquí y hablar de él. Soy el único en mi familia que lo haría. Ron era un narrador innato, uno de los escritores más prolíficos del último siglo. Era famoso por ser capaz de escribir libros en una hora, en cualquier género, mientras los editores estaban en el lobby del hotel. Y eso le dio una carrera muy exitosa como escritor de ciencia ficción. En 1950, el éxito literario de Hubbard llegó a la cima con un libro de autoayuda titulado Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Llegó a la lista de los más vendidos del New York Times y fue tan popular que virtualmente inició la industria de la autoayuda. Pero, ¿cómo y por qué convirtió Hubbard su popular libro en una religión mundial? Hubbard decía desde el principio, si siguen mis consejos, serán inmunes a las enfermedades, podrán recordarlo todo, serán super seres humanos. Al gobierno no le gustó. Él comprendió que si seguía llamando a la ciencia, se metería en grandes problemas. Y en 1953 comenzó a decir, deberíamos intentar el ángulo de la religión. Hubbard supuestamente dijo a varias personas, incluyendo a su agente, Forrest J. Ackerman, que al iniciar una nueva religión basada en la dianética, él y otros miembros fundadores podían hacerse ricos. Forrest Ackerman me dijo que Hubbard le dijo que si quería ganar mucho dinero, creara una religión. Así se hace. Pero cuando Hubbard creó la Iglesia de Cienciología, expandió los principios de la dianética, agregando una doctrina espiritual secreta, que solo sería revelada a miembros que siguieran una estricta serie de pasos. ¿Pero por qué? El secreto. Si eres miembro, aumentará su atractivo. Ayuda a mantenerte interesado y una vez que logras un paso, siempre hay otro paso que no conocías, que no tenías permitido conocer hasta que estás en ese nivel. Te enseñan que si te los revelan antes de que estés listo, entonces podrías morir. El camino espiritual de la cienciología, llamado el puente hacia la libertad total, comienza borrando la llamada mente reactiva, hasta que se alcanza un estado conocido como limpio. Los cienciólogos creen que su misión es limpiar el planeta. Es decir, su objetivo es limpiar la mente reactiva negativa a través de la tecnología. Y creen que cambiarán el mundo persona por persona. Lo liberarán de la locura y la actividad criminal y será un mejor lugar para poder vivir. Una vez que los miembros están limpios,
Son alentados a trabajar hasta convertirse en un Thetan operativo y liberar lentamente poderes sobrenaturales que, según Hobart, están atrapados dentro. Los miembros no oran para pasar el puente. Deben tomar clases y someterse a auditorías, el equivalente espiritual a un servicio religioso. A diferencia de cualquier otra iglesia del mundo, todos deben pagar por los servicios y son muy costosos. El primer curso solo cuesta $50. Pero para cuando llegas al tope del puente estás pagando hasta $1,000 por hora por asesoría. Realmente cada individuo debe juzgar si la ayuda que recibe compensa la cantidad de dinero que paga por esas clases. La Iglesia de Cienciología es una religión en el mayor sentido de la palabra. Intentan salvar a toda la humanidad, digamos que salvar al mundo. ¡El conocimiento es gratis! Pero según sus críticos, el alto costo de la cienciología también obliga a preguntarse si es sincera en propagar una filosofía espiritual iluminada, o si realmente todo se trata de dinero. Ninguno de esos seres humanos que han pagado todo ese dinero y han avanzado en la cienciología han recibido ninguno de los superpoderes que les fueron prometidos. Pero a pesar de los frecuentes alegatos de que es una estafa para hacer dinero, la Iglesia de la Cienciología continúa prosperando, en especial en Hollywood. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene esta organización que atrae a tantas celebridades? Cienciología Wood. La Cienciología fue virtualmente fundada en Hollywood y hoy es financiada por esta ciudad. De los miles de miembros que viven y trabajan en el sur de California, muchos son figuras importantes en la industria del cine y la televisión. Y aunque algunos prefieren permanecer en el anonimato, hay muchos que son muy abiertos acerca de su apoyo. Además de Tom Cruise, la lista de cienciólogos prominentes incluye a John Travolta, Kirstie Alley, Greta von Susteren, Jenna Elfman y Jason Lee. Pero en caso de que alguien crea que unirse a la cienciología significa que pronto se estará codeando con Tom Cruise o Kirstie Alley, piénsenlo bien. Hay 3 niveles primarios en la cienciología. Están los de tiempo completo, la organización sí, los trabajadores. Le sigue el público, que paga por cursos y vive en la comunidad. Y luego está un nivel especial de celebridades que reciben tratamiento preferencial. Los cienciólogos definitivamente no son iguales. Tienen la iglesia más bonita con entradas secretas y personas específicas que se ocupan de ellos. Tuve interacción personal con Tom Cruise en 2004 y no se escatimaron gastos para servirlo de todos los modos imaginables. Comidas de gourmet, hermosos hospedajes, realmente se esforzaron para mantenerlo feliz. Pero ¿cómo y por qué logró la cienciología involucrarse tanto con Hollywood? Hobart deseaba líderes de opinión. Deseaba reclutar a celebridades. Intentó reclutar a Walt Disney y Walt dijo, no, de ningún modo. Las celebridades son importantes para la cienciología porque son imanes para el reclutamiento. Usan a sus miembros célebres al extremo para involucrar a las personas. También se cree que los miembros, que también son escritores y productores poderosos de Hollywood, pueden ser cruciales para plantar mensajes de cienciología en numerosas películas y programas de televisión. Battlefield Earth fue un claro intento de John Travolta de llevar una novela escrita por Ron Howard a la pantalla para esparcir la admiración por Howard y finalmente por la propia cienciología.
David Miscavige, el líder de la cienciología, estuvo íntimamente involucrado en la producción de Battlefield Earth. Pero, ¿cuál es el atractivo de la cienciología en Hollywood? En especial considerando su estatus controversial. Hay pocas organizaciones más dedicadas al narcisismo que la cienciología. Cuando vas a una iglesia católica, te piden que te entregues a un propósito más grande. En la cienciología te sientas con otra persona y te hacen muchas preguntas, muchas. ¿Sobre qué? Sobre ti. Todo en la cienciología se trata de que descubras el universo dentro de ti mismo. La profesión de actor es difícil y parece ser que para el mundo son personas vulnerables. Así que la cienciología les da a los actores un sentido de seguridad de que sí puedo controlar mi propio universo. ¿Cuán poderosa es la influencia de la cienciología en la comunidad de Hollywood? ¿Hay algo de verdad en el rumor de que muchos actores hacen una especie de pacto con el diablo a cambio de que la cienciología los ayude a mantener sus secretos? Una de las cosas que no sabíamos en la prensa era que Tom Cruise estuvo virtualmente fuera de la cienciología durante el tiempo que estuvo con Nicole Kidman. Entonces ellos se separaron y Miscavige se impuso como tarea principal recuperar a Tom. Uno de los proyectos más importantes en los que trabajé fue la recuperación de Tom Cruise para la cienciología y servirle de consejero personal por 3 o 4 años. Pero además de que una celebridad use la cienciología para proteger sus secretos, ¿podría la organización estar también usando esos secretos para mantener a esas personas bajo su control? Una de mis tareas cuando trabajé para la cienciología era instalar sistemas audiovisuales e instalé cientos y cientos de cámaras en salones de asesoría que grababan a la persona que recibía consejos. Cada sesión tiene un supervisor de caso que está tras bastidores dirigiendo cada acción que hace el auditor. Y esos supervisores son controlados por otro ejecutivo de la cienciología. David Miscavige puede ver algunas sesiones de auditoría en vivo desde su ubicación remota, o recibir grabaciones de ellas y verlas después. Hay décadas de documentos en la corte que muestran que hacen esto, que las personas revelan sus secretos más íntimos. Así que hay un nivel de temor por parte de una persona en la cienciología, incluso las celebridades, de que lo saben todo, que no hay límites en el proceso de auditoría, que no es como una confesión. Y las notas y las grabaciones de esas sesiones son propiedad de la Iglesia de Cienciología. Y muchos han dicho, temía que usaran la información que tenían de mí y me expusieran. Adivinen qué. Le vendiste tus secretos más íntimos a la cienciología y ellos están construyendo un archivo sobre ti. ¿Temor? ¿Intimidación? ¿Es realmente así como la cienciología mantiene a sus miembros bajo su poder? ¿O acaso emplean otros métodos aún más secretos? Métodos que involucran el control, no de la reputación de un miembro, sino de su mente. La ciencia de la mente. Los Ángeles, California. 17 de diciembre de 2005. La Iglesia de la Cienciología da una gran fiesta de inauguración para su museo Psiquiatría, una industria de la muerte. Adentro, los visitantes pueden ver un espectáculo de horror de tratamientos psiquiátricos que salieron mal. La historia dice que en 1948, Howard había formulado sus ideas y contactó a la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos y dijo, descubrí cómo funciona la mente. Y lo rechazaron. Y el propio odio personal de Howard por la psiquiatría penetró la organización.
Básicamente te enseñan que los psiquiatras son responsables del 99% de todo lo malo del universo, y no solamente en la Tierra. Algunas de las cosas que dicen han logrado credibilidad. Se refiere a que algunas personas son medicadas en exceso. Pero no se equivoquen, la cienciología se opone a toda la profesión de la salud mental. Para muchos nuevos miembros, la cienciología es atractiva, porque promete revelar los secretos de su felicidad. Y parte de ese proceso involucra realizar lo que llaman pruebas de evaluación. Hay alguien que camina por la calle y se ve una pequeña mesa que dice prueba de estrés, y ese sujeto acaba de romper con su novia hace 5 minutos y le dicen, tienes problemas con tu relación. Tenemos un curso para que aprendas a controlar eso. Tomé el test de personalidad, me consideraron suicida, dijeron que la cienciología me ayudaría. Me vendieron la Biblia de la cienciología, Dianética. El tren del dinero comenzó de inmediato. Y me hicieron auditorías y todo lo demás. Siempre sentí que lo que ofrece la cienciología, que es atractivo para las personas, es la certeza. La cienciología te dice, tenemos todas las respuestas. Te ayudamos a ganar dinero, te ayudaremos con tus relaciones. Algunas personas que he conocido que han abandonado la cienciología están entre las más inteligentes que haya conocido. Y cuando les pregunto qué fue lo que los atrapó, siempre hablan de que eran vulnerables, acababan de sufrir un rompimiento, perdieron un empleo. Había algo en sus vidas que los hacía buscar respuestas y algo a lo que pudieran aferrarse. Su patrón es decir, la cienciología puede ayudarte con eso. Llegan a las personas en un punto vulnerable y te atrapan usando eso. Jenna Miscavige llegó a la cienciología porque sus padres eran ejecutivos de la iglesia. Fue enviada a vivir en una escuela de cienciología. Cada aspecto de nuestra vida en el rancho era controlado. Asistíamos a un evento llamado La Reunión, donde todos teníamos líneas individuales. Literalmente saludaban como Unidad 1, todos presentes y contados. Salirse de la línea era inútil. Sabíamos eso porque practicábamos diciéndolo cada día. Decíamos, la emoción y la reacción humanas son el bloqueo primario de la productividad. Desde temprana edad enseñan a los niños que si ven a sus padres diciendo algo negativo sobre la cienciología, deben delatarlos. Tienes que escribir lo que llaman un reporte de conocimiento y entregarlo. Los cienciólogos también tienen su propio lenguaje secreto, con acrónimos estilo militar. Los términos claves incluyen MCF, por mantener a la cienciología funcionando, y TO, por Thetan Operativo, un apelativo para alguien alto en la escalera hacia la libertad total, y PR, que significa persona represiva, o alguien que es enemigo de la cienciología. Hay tantos acrónimos que no solo podemos tener una conversación sin que la persona de al lado la entienda, sino que si estás fingiendo ser un cienciólogo, podrías saber en un segundo que no lo eres, solo por el modo en que me hablas. Mantiene a los miembros dentro y excluye a los que no lo son. Se trata de un estado mental. Además, me tomó años superar los problemas mentales que crean para el cienciólogo. ¿Acaso el lenguaje único de la Iglesia de la Cienciología fue diseñado para mantener en secreto sus prácticas? ¿O es, como algunos creen, un modo de controlar el comportamiento e incluso los pensamientos más íntimos de un miembro? El medidor E. Una de las herramientas que usan los cienciólogos para analizar los traumas emocionales pasados de un miembro es un electropsicómetro o medidor E. Se usa durante las auditorías para medir el llamado campo estático de un miembro. Un medidor E es un dispositivo que mide la respuesta galvánica o la tensión nerviosa en tus manos.
Es parte de una máquina poligráfica, la que a su vez tiene un sensor de medición de la respuesta galvánica. Un medidor E detecta resistencia en la corriente eléctrica porque el cuerpo conduce electricidad. Así que el medidor lee cuando ese flujo es interrumpido. Y eso tiende a indicar que lo que discutes es un tema donde probablemente tengas algún trauma. Haré lo que se llama un test de pellizco. Te pellizcaré y quiero que veas la aguja para que tengas una lectura de ella. ¿Ves que fue un poco a la derecha? Bien, lo que haré ahora será pedirte que recuerdes el momento de ese pellizco. ¿Ves que se movió un poco? Ahora recuerda el momento del pellizco. Es menor. Cada vez que lo haces se reduce la lectura hasta que termina, y es así como funciona la sesión de auditoría. Cuando fui como periodista y me uní al nivel más básico de la auditoría de la cienciología, pude ver que tenía algún valor. Ellos me dijeron, llévanos de vuelta a un trauma temprano de mi vida. Repites esta misma historia una y otra vez hasta llegar al punto en que estás completamente feliz y de buen humor sobre eso. Ellos quieren doblegarte de ese modo y te dicen, has hecho estallar la carga de ese trauma. Y la verdad del asunto es que estás siendo hipnotizado. La hipnosis en sí no es algo malo, ya que ha ayudado a muchas personas en terapia. Pero hay quienes se preguntan si el medidor E puede mejorar la salud mental de una persona, ¿podría usarse también para dañarla? ¿Acaso la auditoría, el núcleo religioso de la cienciología, podría ser también parte de un proceso secreto? En mi opinión, el proceso de la cienciología de hacer auditorías a las personas doblega el pensamiento crítico e independiente y promueve un estado mental donde la cienciología básicamente toma el control de las personas. Muchas veces hacían preguntas como, oye, ¿tú robaste esto? Y yo decía, no. Y ellos señalaban que el medidor E decía que sí, así que eso confundía tu mente. Era como si te enseñaran a confiar en ese medidor y pensabas, ¿lo robé? Y estoy tan engañada que ni siquiera creo haberlo hecho, pero ¿realmente lo hice? Eso te vuelve loca. Lo que el auditor tiene a su disposición es una máquina que puede medir si estás nervioso cuando te hacen preguntas. Y eso les da una ventaja para potencialmente explotar la sesión y manipular a la persona que está siendo auditada. Si intentas salir de la habitación, te detienen físicamente. Así que no puedes salir de esa habitación a menos que respondas las preguntas que el medidor dijo que hiciste o no. Tienen algo llamado revisión de seguridad. Si se sospecha que tienes pensamientos negativos, no solo tienes que ir a ser interrogado, sino que te cobran por ello. Luego de que Leah Remini expresó preocupación por el líder de la iglesia, su revisión de seguridad tomó 3 meses y al final le cobraron $300,000. Y para el final de ese proceso, ella anuló su reporte sobre el líder. Así es como ellos mantienen el control. A las personas les aterra tener que pasar por este tipo de interrogatorio, así que no dicen nada negativo sobre la cienciología. ¿Son realmente las máquinas como el medidor E las que controlan el comportamiento de los miembros? ¿O podría ser el comportamiento colectivo de los propios miembros? Algunos creen que la presión de los compañeros tiene un gran rol en mantener a los cienciólogos bajo control. Le pagas a alguien para que te lave el cerebro y eso es algo increíblemente doloroso de admitir cuando sales de allí, pues muchas personas creían que estaban ayudando al mundo. He trabajado con personas en intervenciones para sacarlas de la cienciología. Y lo que he visto es que las personas piensan, he invertido tanto tiempo y dinero en la cienciología que ya no puedo retirarme de esto.
Hace falta una gran persona para decir, desperdicié 30 años de mi vida en algo en lo que invertí $2 millones y no obtuve nada. Y por eso tienes muchas personas que dicen, ¿saben qué? Me quedaré. Pero con toda la publicidad negativa y la controversia que rodea a la cienciología, ¿cómo es que aún pueden reclutar nuevos miembros? ¿Acaso lo que ofrece la cienciología es tan atractivo? ¿O podría haber otras razones tal vez más secretas? Fachadas secretas. 10 de febrero de 2008. Un grupo de hackers de Internet que se hacen llamar Anonymous prepara una protesta a nivel mundial contra la Iglesia de la Cienciología. Miles de personas de 14 países y más de 50 ciudades se presentan. Solo semanas antes, Anonymous había publicado un mensaje a la cienciología, acusando a la Iglesia de múltiples crímenes. Hola, líderes de la cienciología. Somos Anonymous. Los hemos estado observando. Los expulsaremos de la Internet. Y desmantelaremos sistemáticamente la Iglesia de la Cienciología. La implacable campaña de Anonymous contra la Iglesia fue impulsada cuando un video de Tom Cruise, en el que elogiaba las virtudes de la cienciología, se filtró a los medios en enero de 2008. La Iglesia amenazó con acciones legales contra cualquiera que lo compartiese. Pero en lo concerniente a Anonymous, esa amenaza infringía lo que ellos llaman libertad de Internet. Uno de los grandes problemas con la cienciología era que los medios no hablaban de ellos de modo negativo. Pensamos que algo que podría ayudar sería hacer que todos los observaran. Luego de la protesta, algunos miembros de Anonymous, incluyendo a Greg Hush, dijeron que se encontraron bajo ataque. La retaliación de la cienciología tomó muchos aspectos. Uno de ellos fue que seguían a varios miembros de Anonymous, desde las protestas hasta sus casas. Y contrataban investigadores para quedarse toda la noche y esperar hasta que la persona fuera a trabajar, para tomarles fotografías. Así podían llamar a sus jefes y acusarlos de ciberterroristas y hacer que los despidieran de sus trabajos. Introducían falsos reportes policiales para acosarnos con la ley. Pasé 7 meses en la corte por esos cargos de los cuales fui absuelto, pues no lo hice. La batalla de Anonymous contra la cienciología era conocida como Proyecto Chanology. Y Craigslist, un sitio web usado a menudo por la cienciología para reclutar miembros, quedó en la mira. Cherry Pender acababa de salir de la universidad cuando respondió a una oferta de trabajo publicada en Craigslist para un empleo como maestra en una escuela de arte. Cuando fui a la entrevista, todo parecía totalmente legítimo. Y luego de reunirme con alguien brevemente, me hicieron un test de personalidad. Creo que así lo llamaron. Según Pender, le ofrecieron el trabajo, pero le dijeron que tendría que pasar por un entrenamiento especial. A pocas semanas del entrenamiento, me pareció muy extraño. Recuerdo que me sentía afectada emocionalmente por él. Había muchos días cuando me iba después del entrenamiento y estaba muy alterada. Comenzaba a llorar en mi auto. No sabía lo que estaba pasando. Pender investigó la terminología usada por la escuela, al sospechar que estaba vinculada con la cienciología. Luego contactó al periodista investigador Mark Evner en busca de orientación. Me dijo, usan una jerga extraña y creo que esto es cienciología. Investigué un poco y sí, este programa era un grupo de fachada de la cienciología y le dije, parece que eres una artista talentosa y una buena persona, lárgate de aquí. Y ella lo hizo. Otro grupo fachada de la cienciología expuesto hace poco es Narconon, un programa nacional de rehabilitación de drogas fundado en 1966. Si te involucras con Narconon, ese
puede ser el portal para involucrarte con la cienciología, pues Narconon tiene todas sus bases en la tecnología y el entrenamiento, tal y como fueron concebidos por L. Ron Hubbard. Por ejemplo, una forma temprana de entrenamiento en cienciología es gritarle instrucciones a un cenicero. Literalmente te piden que le digas a ese cenicero que se levante, se siente y que muevas ese cenicero. Dicen que es para ayudarte a expresar tus intenciones. En Narconon, lo que debes hacer es hablarle a ese cenicero. La Iglesia de la Cienciología sostiene que Narconon es un programa 90% efectivo. Incluso Lisa Marie Presley le dio crédito al programa por haberle salvado la vida. Pero a pesar de que existe una lista de partidarios prominentes y poderosos, los detractores de la Iglesia están ganando su guerra contra ella. ¿Podría el futuro de la cienciología estar en peligro? Escapes secretos. Nueva York, 28 de junio de 2012. La actriz Katie Holmes presenta el divorcio de Tom Cruise. Los registros de la corte revelan luego que supuestamente lo dejó para proteger a su hija Suri de la Iglesia de la Cienciología. Pero dada la reputación de la cienciología de férreo control, ¿acaso los miembros realmente tienen permitido simplemente irse de la Iglesia? Decidí dejar la cienciología después de tener una vida de control, manipulación y abusos. Abuso físico y también mental. En algún punto entendí la hipocresía de todo y no pude seguir viviendo con eso. Cuando oyes de personas que han escapado de la cienciología, ¿de verdad escaparon? No se trata de sensacionalismo. Hay muchas personas que literalmente tuvieron que escapar físicamente de la cienciología, pues enviaban personas tras ellos, para hacerlos regresar, y todo es por una razón: para que los secretos que tienen no se filtren. Mark y Claire Headley se conocieron y se casaron en Sea Org. Cuando decidieron dejar la iglesia, planearon escapes separados, sin saber si se verían de nuevo. Es contra sus leyes, incluso expresar que quieres marcharte. Así que nunca le expresé nada a Mark. Y viceversa, él nunca me dijo nada de eso hasta enero de 2005, cuando decidió escapar. Cuando decidí dejar la cienciología, sabía que había una muy alta posibilidad de que nunca viera a mi familia o a mis amigos de nuevo por el resto de la eternidad. Así que era casi como: sufriré y seré parte de esta organización y estaré conectado a mi familia, o puedo solo irme y apostar a que ellos tal vez también se marchen. Muchos exmiembros aseguran que la iglesia tiene una política de desconexión secreta. Existe no solo para desalentar a las personas de irse, sino también para evitar que revelen secretos celosamente guardados por la organización. La cienciología no es una religión de poner la otra mejilla. Si estás contra nosotros, haremos todo lo posible para destruirte. La Iglesia de Cienciología quiere asegurarse de que las personas que se desconecten de ella lo hagan en términos bastante cordiales. La Iglesia ha formalizado eso en un proceso bien establecido. Todo es parte de lo que llaman el proceso tecnológico, y se molestan cuando las personas no cumplen ese proceso. ¿Podría la iglesia de la cienciología ser realmente lo que sus críticos dicen que es? ¿Está disfrazada de religión? ¿Es un negocio que no se detendrá ante nada para controlar a sus miembros? Tiene sus críticas,
Pero creo que hay personas que se han beneficiado de alguna u otra manera de la cienciología. La Iglesia de Cienciología se construyó sobre secretos. El compartimiento de la información está tan bien organizado en la cienciología que es casi imposible mostrarle al mundo lo que realmente ocurre adentro. Atacada por los diarios, plagada de escándalos y cubierta por el secreto. ¿Acaso la cienciología aún tiene futuro? ¿Podrá sobrevivir a la llamada era de la información? La cienciología asegura ser la religión de más rápido crecimiento en el planeta. Por lo que entiendo, están mermando cada día, pues con un clic del ratón puedo averiguar lo que normalmente me habría tomado 2 décadas y $100,000 averiguar. Y entonces, no tienes nada que venderme. Aunque las personas se retiren, la Iglesia resiste. Creo que la cienciología continuará existiendo en tanto tenga sus recursos y flujo de caja. ¿Es la cienciología realmente una religión? ¿Una elección espiritual que ayuda a sus miembros a lograr la paz interior? ¿O está impulsada por falsas esperanzas y paranoia? Algo es seguro. La cienciología está viva y sana. Es rica y poderosa. Y podría estar aquí para quedarse. La Iglesia de la Cienciología envió declaraciones de protesta antes de esta transmisión. Objetó la inclusión de entrevistas a personas que considera anticienciólogos. Dicen que es una religión y que sus miembros practican actividades humanitarias en 184 naciones.